¿Van saliendo las derivadas? Dime. No, 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 vamos a ver. Yo ya os he razonado que esto es un trabajo que vosotros vais a hacer porque creéis que tenéis que hacerlo. A mí no me contéis películas. Si en un momento dado vosotros no queréis trabajar, como comprenderéis, es un problema de cada uno. ¿De acuerdo? Eso ya. Dime, dime, que no te sale ni a 16 ni a 17. Pues ahora mismo lo hacemos, ¿no? Todos los problemas en eso. A ver, la 16. Estáis viendo la hoja, ¿no? La 16. ¿Vale? Pues vamos a hacerla. Venga, sin problema ninguno. Empezamos por la 16. X al cuadrado más X menos 1. Aquí dice X al cuadrado más X menos 1 elevado al cubo. Esta es nuestra función. ¿Vale? Se trata de una potencia, ¿no? Paula, ¿qué hemos dicho que hacemos con las potencias? La potencia en la derivada a esto se le llama U. Y yo tengo U elevado al cubo. Entonces la derivada lo que hace es el exponente, pues se trata de una potencia, por la base, por esta U, que en nuestro caso es X al cuadrado más X menos 1, elevado a una unidad menos, estaba elevado al cubo, lo elevo a 2, y por la derivada de la base, ¿vale? Por U'. Es decir, sería el exponente por la base elevado a 1 menos y por U'. U' es derivar esto que está aquí. Y eso es la derivada de un polinomio, ¿no? 2x más 1. Claro, si te fijas, lo único que hemos hecho nosotros en la hoja de ejercicio es que esto va adelante, que es otra cosa que se suele hacer. Si te fijas, eso ahí va adelante, el 16. ¿Ves? El 2x más 1 va adelante y tenemos todo lo demás. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces yo quiero quitar esto. Vete de aquí. En vez de... ¿Vale? El 17 lo intentas tú, lo comentamos sobre la marcha si quieres. Mira, 5, el exponente, por la base elevado a 1 menos. Y por la derivada de la base, que sería 2x más 3. ¿Lo ves, Paula? ¿Sí? Pues entonces ya lo tienes claro, ¿no? ¿Sí? Venga, dime. Perdón, ¿cuál me has dicho? Repítemelo, perdona, Paula. ¿Sí? No, 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 no tienen más pasos. Lo único que ocurre es que si te fijas, en la 11 la derivada de la base solo es un número, por ejemplo, entonces hemos dicho 3 por 3, que es la derivada de esto, por 5 y nos da este 15. En la derivada de esto también solo sale el 2x, es decir, yo tendría aquí y' igual a 3 por 2x y por x al cuadrado más 1 elevado a 2, y de ahí sale el 6x. Y aquí en las otras lo que ocurre, a partir ya de la 14, aquí nos ocurre lo mismo en la 13, que nos va a salir un 6x, que se multiplica por el 3, porque esto, la derivada de esto da solo una cosa, ¿vale? Mientras que la derivada de esto da una suma. Por eso nos aparece aquí esto de aquí. ¿Ves la diferencia, Paula? Yo siempre hago lo mismo. Lo único que ocurre es que en un caso la derivada de lo de abajo solo es un monomio, digamos, un solo término, mientras que en otro caso la derivada conlleva pues unos pocos de un polinomio. Me salen varios monomios. Entonces, claro, esa es la diferencia que tú notas, pero es la misma idea. Nosotros siempre hacemos lo que yo he comentado antes, es decir, si yo tengo una función igual a u elevado a n, es decir, una potencia, pues su derivada es el exponente por la base elevado a 1 menos y por la derivada de la base. Entonces, que la derivada de la base es, como en este caso, 3, o aquí 2x, o aquí 6x, pues yo pongo aquí 6x, 3 o 2x. Que la derivada de la base es
12x menos 4, pues pongo 12x menos 4. ¿Me explico? Y como el orden de los factores no altera el producto, pues muchas veces eso viene aquí delante, como podéis observar. Pero vamos, que eso se puede poner de una manera o de la otra indistintamente. No cambia nada. ¿Vale? ¿Sí? Las exponenciales las vimos el otro día, las habéis hecho hasta el 21. No tiene ningún problema, ¿no? No tiene ningún problema, ¿no? Muy bien. Pues vamos, y ahora me pinta, ahora yo no quiero pintar. Fijaros, aquí tenemos otras exponenciales. Y la verdad es que a mí me preocupa muy poco porque no se suelen utilizar, pero ahí están. Fijaros, la única diferencia con respecto a las anteriores es esto, o esto, o esto, o esto. Es decir, si yo no hubiera tenido un 2 en la base, o un 3 o un 7 o un 6 y yo hubiera tenido un número es decir, yo hubiera tenido esto, pues nos hubiera salido 5 por e elevado a 5x más 1. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ahora bien, cuando la base no es el número e, pues hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Ahora que no nos oye nadie. Si es el número e, también multiplicamos por el logaritmo neperiano de e, pero es que da la casualidad de que el logaritmo neperiano de e vale 1. Por eso nunca aparece, por eso nunca aparece aquí el logaritmo neperiano de e, que yo tendría que haberlo puesto aquí, pero no aparece porque esto vale 1 y entonces no es necesario ponerlo, ¿vale? De todas maneras, repito, estas funciones de aquí normalmente se trabajan menos, la 22, la 23 o la 24 o la 25, normalmente se trabajan menos, pero bueno, porque las tengáis presentes también, ¿vale? Si queréis las pensáis luego vosotros, las hacéis, no tiene mayor misterio. Yo voy a tratar de explicar ahora el logaritmo neperiano, que son las siguientes que tenemos en la lista. Y aquí tenéis varias, ¿vale? Vamos a hacer un logaritmo neperiano. Es decir, a mí me dan, estas son muy sencillitas, el logaritmo neperiano de 7x al cuadrado más 5x menos 2. Pues yo tengo que hacer su derivada. La derivada, a esto siempre le llamamos u. Esto sería logaritmo neperiano de u. Bueno, pues la derivada de un logaritmo neperiano es u' partido por u. Es decir, derivarlo de dentro y dividirlo por lo de dentro. Dividirlo por lo de dentro quiere decir poner esto. Y derivarlo de dentro es 7 por 2, 14x más 5. Ya hemos terminado. Ya está. Esa es la derivada de un logaritmo neperiano. ¿Alguna duda? Vamos a poner 3 o 4 y las trabajamos ahora, ¿vale? Voy a borrar esto. Lo voy a poner, si no, por aquí arriba. Si yo tengo i igual al logaritmo neperiano de u, su derivada es u' partido por u, entendemos por u lo que esté dentro del logaritmo, ¿vale? Y es tan sencillo como poner u' partido por u. Voy yo a poner aquí varios ejercicios y lo hacemos. Vamos a achicar esto un poquitín, que no nos estorbe, y lo ponemos ahí. Y yo pongo aquí ahora igual... Sí, dime. No, no he hecho una llave. Era para indicar... Vamos a ver, es que las fórmulas, si las miráis en el libro, vienen de esta manera. Es decir, si es igual al logaritmo neperiano de u, i' sería igual a u' partido por u. Y yo he dicho, bien, ¿y quién es u? U, en mi ejercicio de antes, lo borro y te lo vuelvo a poner, para que no tengamos tanto guardadero aquí, ¿vale? U sería, en mi caso, 7x al cuadrado más 5x menos 2. Esto es u. Lo que yo he dicho es que eso es u. ¿Me explico? Eso yo había puesto como una llavecita como diciendo, oye, eso es u.
para que tú sepas que a lo que aquí llaman u es a esto. Y entonces tú tienes que hacer la derivada de esto, u', y dividirlo por eso mismo. Estas son de las derivadas más fáciles que hay, porque no es más que, vamos, acordaros siempre, la derivada a esto de llamarle u, en matemáticas la derivada se llama regla de la cadena, porque las funciones se construyen haciendo cadenas, ¿vale? El año pasado me parece que explicamos algo de la composición y yo explicaba que esto eran como las máquinas de los chorizos, de hacer chorizos. Es decir, tú metías la carne, te la trituraba, siguiente paso te la aliñaba, siguiente paso te la embutía y en el último le ponía la etiqueta, la plastificaba y a vender. Es decir, mi chorizo se había hecho siguiendo un proceso. Pues las funciones se construyen también en una cadena de montaje. Y entonces derivar es deshacer esa cadena. ¿Vale? Eso es un poco a lo que estábamos nosotros apuntando ahora. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dan este tipo de manera de hacer. ¿Qué va a hacer difícil esta derivada? Porque esta que acabamos de ver es muy sencillita, ¿sí o no? ¿Os parece sencilla? Pero claro, ¿y si yo hubiera puesto esto? A que nos tiemblan las carnes. A que decimos de repente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso se hace también. Se hace paso a paso, despacito, pero bueno, si yo me pongo a hacer eso ahora, aquí desconectáis todo y os vais y salís a correr y os tiráis por el balcón, porque claro, esto es una locura. Pero lo que hace fácil o difícil un ejercicio de derivada es cambiar este pequeño polinomio por esta raíz ahí, que madre mía, madre mía, madre mía, el dolor que nos da. ¿De acuerdo? Vamos nosotros, de todas maneras, nosotros no necesitamos eso para nada, absolutamente. Y como no lo necesitamos, esto no lo vamos a hacer. Lo voy a borrar para que no tengamos ni siquiera la tentación de intentar hacerlo, ¿vale? Es decir, no nos preocupa en absoluto. Yo voy a poner aquí varios logaritmos con polinomios, los trabajamos un momentito y pasamos a otra cosa, ¿de acuerdo? Venga, por ejemplo, logaritmo neperiano de x al cubo menos 5x al cuadrado más 3. Este es el primero. El segundo, igual al logaritmo neperiano de x elevado a 7 menos 3x a la quinta más 5x menos 2. Y el tercero, igual al logaritmo neperiano de x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 3x. Yo creo que practiquemos ahora eso, tenemos bastante, ¿vale? 2 minutitos para hacerlo. Os lo pongo para aquí arriba, un poquito más pequeño, que luego me dé a mí un cachino de sitio para poder hacerlo, ¿vale? Venga, 2 minutitos.
Bueno, hemos terminado, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer la primera. Estas son muy sencillitas, ¿no? Derivamos el polinomio, 3x al cuadrado, 5 por 2, 10x. La derivada de los polinomios sí las tenemos ya muy claras, ¿no? No hace falta que nos entretengamos en exceso. Nos quedaría esto, ¿de acuerdo? Alguna vez se podrá simplificar algo, pero yo ni me complicaba, porque normalmente no va a ser muy viable. Del modo análogo, esta otra quedaría, cómo tiembla esto, 7x elevado a 6 menos 15x a la cuarta más 5 y partido por el mismo polinomio que tengo, aquí elevado a 7 menos 3x a la quinta más 5x a la quinta más 5x menos 2. Y la última sería y' igual a 4x al cubo menos 9x al cuadrado más 10x menos 3 partido por esto, ¿no? ¿Alguna duda? Esto es muy sencillito, ¿no? Esto yo insisto que lo suyo es practicar. Ahí tenéis una hoja con 60. Yo por eso estoy poniendo otro ejercicio aquí en clase para que ahora vosotros, pues aquí tenéis de logaritmo 1, 2, 3 y 4 iguales. Y luego tenéis estas otras que son con logaritmos raros también, que repito, no se suelen usar. Y fijaros qué es lo que hace. Hace todo exactamente igual y luego multiplica por el logaritmo en esta base del número e. De nuevo, cuando es un logaritmo neperiano, tenía que haber multiplicado por el logaritmo en base e de e, que vale 1, lo cual no tiene ningún sentido. Por eso no lo hacemos. Pero simplemente poner esta coletilla, como veis. O sea que vosotros podéis aprovechar estas derivadas, si queréis, como si fueran logaritmos neperianos para practicar. Y os fijáis solo en lo que va delante de esos números. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así tenéis algunos más para hacer luego. Porque esta hoja está pensada para que mecanices, ¿vale? Sencillamente para que mecanices. Otra derivada sencillita sería esta que tenemos aquí. Las que vienen ahora, las raíces. Nos vamos a ir de nuevo a raíz. Yo voy a pasar de pantalla. Ay, me voy a venir para atrás. Si yo tengo igual a la raíz de x al cubo menos 2x, pues su derivada, es decir, esto viene de una fórmula, espérate, borro esto para luego hacerlo aquí debajo. Y su derivada, esto viene de una fórmula que dice lo siguiente. Si yo tengo la raíz de u, la derivada sería u', es decir, derivarlo de dentro y dividirlo por 2 veces la raíz. Es decir, si yo quiero hacer la derivada de esto, sería la derivada de lo de dentro y dividirlo por 2 veces esa misma raíz. Esto casi no hay ni que entenderlo, hay que aprendérselo. ¿Me explico? No se trataría tanto de entenderlo como de aprendérselo. ¿Vale? Entonces, creo que no tiene tampoco mucho misterio, ¿no? Vamos a poner aquí otra más de este tipo, por ejemplo, la raíz de x a la cuarta menos 3x al cubo, al cuadrado, perdón. Voy a ponerlo al cuadrado, me gusta, al cuadrado, más 5, ¿de acuerdo? Entonces su derivada sería la derivada de dentro, 4x al cubo, menos 6x, el 5 nos da 0, y partido por 2 veces esta raíz. Aquí, si cabe, dime. No, es que la fórmula es así. La fórmula es la derivada de lo de dentro partido por 2 veces la raíz. Eso es una forma que hay que aprenderse. No, me explico. O sea, que ahí no podemos cuestionarnos si yo... No, 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 no. Esto es siempre u' partido por 2 veces la raíz. Sin más. Es una fórmula mecánica, como la antes del logaritmo. Antes la del logaritmo era u' partido por u, pues esta es u' partido por 2 veces la raíz. Pues ya está. Pues yo hago siempre eso. Si acaso, fíjate, lo único que podíamos hacer ahora es
darnos cuenta de que todo esto es divisible por 2 y podíamos dividir los dos sumandos entre 2 y poner 2x al cubo menos 3x partido por la raíz de x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5. Cuando yo divido por 2 una suma, quito un 2 y divido por 2 todo lo de arriba. En el fondo estoy simplificando la fracción, dividiendo por 2 el numerador y dividiendo por 2 el denominador. ¿Me explico? A lo más que podría yo llegar es a eso. Si me doy cuenta que me ocurre. Por eso he puesto yo este ejemplo. Que no, pues no pasa nada. Así que lo dejo así, pues lo dejo así. Nadie me va a pegar por eso. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos también? Repito, la derivada tiene la ventaja de que son una serie de fórmulas que te las tienes que aprender. ¿Mm? Y se aprenden. Yo aprendí a derivar cuando estaba, digamos, en cuarto de la ESO, cuando nos enseñaban entonces, lo que era segundo de U. Y yo aprendí a derivar porque yo me hice 200 derivadas. Entonces yo ahora puedo no acordarme de alguna de las fórmulas. Eso es lo de menos, de las no usuales. Por ejemplo, la derivada del arco cosecante. Eso no me la sé. Ni puñetera falta que me hace. Ya la buscaré en un libro. Lo que no he olvidado es el procedimiento. Y eso es importante. Y lo que no he olvidado es lo fundamental, las derivadas fundamentales, que las usamos a menudo, que eso es importante. Que eso es lo que yo pretendo con vosotros. Vamos a hacer lo mismo de antes. Yo voy a poner aquí ahora una serie de raíces y las derivamos, ¿vale? Venga, nos ponemos con ella. Bueno, esto no tiene mucho misterio, ¿no? Vale, pues vamos, las hacemos y luego ya os comento las que podéis practicar vosotros y ya nosotros volvemos a tener clase, hemos tenido con estas dos, ¿no? No, tres, con esta ya, ¿no? No, nosotros hemos tenido dos, tenemos otra el viernes, ¿no? Nos queda la del viernes. Pues el viernes comentamos si los ejercicios que yo os diga ahora, para que los vayáis haciendo, pues además es verdad que esto te pone y es un ratito, las haces como churros, ¿no? Porque esto se tarda, estas tres se hacen, vamos, que hacer 8 derivadas de raíces tardamos 3 minutos, 4, no tardamos más. De hecho, y vamos, aunque tengáis algunas más, vais a dedicarle de aquí al viernes 20 minutos, no hay más historia, ¿vale? Ya el viernes os comento yo algunas más del libro, porque como tenéis el solucionario, pues si queréis practicarla. Porque yo creo que esto, si hacemos unas buenas pocas, aprendemos con una facilidad pasmosa, no es especialmente complejo, ¿vale? Bien, nuestra primera derivada sería la derivada de lo de dentro, 10x menos 6 partido por 2 veces la raíz, ¿vale? ¿Qué nos damos cuenta en esta? Pues que podemos simplificar entre 2, porque lo de arriba los dos números son pares. Y entonces yo pongo 5x menos 3 partido solo por la raíz. ¿Vale? ¿Que no te das cuenta? Pues no simplifique. ¿Que te das cuenta? Pues mira, queda como si supieras hacer las cosas. Y eso, hombre, pues siempre ayuda, ¿no? Queda muy bien. La siguiente tenemos que sería 12x al cubo más 36x menos 6x. No, perdón, 36x al cuadrado.
me he equivocado yo. Y partido por 2 veces la raíz. 3x a la cuarta más 12x al cubo menos 32x. ¿Vale? De nuevo veo que puedo simplificar entre 2, pues lo hago. 6x al cubo más 18x al cuadrado menos 3x. Y abajo pongo solo la raíz. Pues porque me he equivocado, hija. Yo soy zombie. No te preocupes. Todo esto en esta vida tiene remedio. Todo fuera esto. Esto me gusta borrar. Menos 3x al cuadrado. Llevas razón. Entonces aquí nos queda 3x a la cuarta más 12x al cubo menos 3x al cuadrado. ¿Vale? Y la última sería y' igual, volvemos a derivar, 5x a la cuarta menos 10x partido por 2 veces la raíz de x a la quinta menos 5x al cuadrado más 3. Que esta, como veis, como no puedo simplificar, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y lo dejo así sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda en esta de las raíces? Yo creo que lo suyo... Sí, dime. Vale, yo creo que lo suyo luego es que practiquéis los ejercicios que decimos y se os van a ir quedando grabadas las fórmulas porque no tienen mayor misterio. Luego hay algunas que sí complican un pelín, que sería la del producto y sobre todo la del cociente, pero la del cociente nos interesa tenerla un poquito clara, que son las únicas así que son, entre comillas, un poquito más complicadas, porque estas son muy mecánicas, muy sencillitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces otra posibilidad, ¿vale? Tenemos aquí que después de las raíces nos vienen las funciones trigonométricas, que esas yo creo que casi nos las vamos a saltar. Bueno, vienen las funciones trigonométricas, las vamos a ver. Y con eso damos la clase de hoy un poquito por terminada, ¿vale? Mirad, la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Nos vamos aquí. Dicho así suena. Es decir, si yo tengo que hacer la derivada del seno de u, la fórmula diría que y' sería el coseno de ese mismo u por, como siempre, u'. Siempre hay que derivar por lo de dentro que tenemos. Es decir, si yo tengo que hacer la derivada del seno de x al cuadrado más 5x menos 2, pues y' sería, yo prefiero poner esto si queréis delante, ¿vale? Sería derivar lo que está aquí dentro, que esto es u, y nos quedaría 2x más 5, y por el coseno de eso que tengo ahí. Y punto. No tengo absolutamente nada más que hacer. Nada que hacer. Y si se trata de un coseno, la diferencia, si queréis vamos a poner ya el u' delante, para que no le generemos lío, y la derivada del coseno es el menos seno. Luego, vamos a emplear, que yo por las prisas no dejo los huecos, yo pondría menos u' por el seno de u. Es decir, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Simplemente, si ponemos un ejemplo, es decir, si ponemos el mismo ejemplo de antes, pero con el coseno, tendríamos que y' es igual a menos la derivada de lo que está dentro, que sigue siendo esto, y ahora en vez de poner coseno, ¿dónde va, pistola? En vez de poner esto, pues yo pongo por el seno de x al cuadrado más 5x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O alguna duda? ¿Nos vemos bien? Pues venga, vamos a poner aquí 3 o 4 igual al seno de x a la cuarta menos 3x más 2 igual al seno. Dime. Sí, porque la derivada del coseno directamente es menos seno. Es decir, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno.
Entonces yo pongo un menos, hago la derivada de dentro y luego pongo el mismo, el seno. Ya está. ¿Vale? Son fórmulas, las tenéis en vuestro libro. Pero vamos, las vamos comentando porque no nos vamos a meter en berenjenales. Es lo mismo de antes. ¿Qué tal si yo ahora pongo después de este coseno la raíz de x menos 1 partido por x más 1? Pues nos volvemos locos, ¿no? Entonces, pues como que no tendría mucho sentido. Y el 4, perdón. Venga, nos damos un par de minutitos para hacerla, que, que ya se está acabando nuestra clase. Bueno, las hacemos, ¿no? ¿O las habéis terminado ya? Y prima sería, como es el seno lo que derivo lo de dentro, 4x al cubo menos 3 y lo multiplico por el coseno de eso que tengo ahí, x a la cuarta menos 3x más 2. Y ya hemos terminado. En la otra, exactamente igual, derivo lo de dentro, 3x al cuadrado menos 10x más 7 y multiplico por el coseno de eso que tengo ahí, x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x. De modo análogo, ahora, como se trata de un coseno, yo pongo el menos, derivo lo de dentro, 4x al cubo más 10x menos 3 y multiplico por el seno, en este caso, de x a la cuarta más 5x al cuadrado menos 3x más 7. Y por el otro lado, aquí estamos en las mismas, como es un coseno, pongo un menos, derivo lo de dentro, y multiplico por el seno de x a la quinta menos 7x más 2. ¿Alguna duda, niños? ¿No? ¿Quedan claras? Pues entonces vamos a ver una cosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, yo os recomiendo que hagamos hoy, podéis volver a practicar del 22 para adelante, pero pensándolo como exponenciales normales o poniendo esos logaritmos de coletilla. Hacer los logaritmos neperianos. Si queréis estas tres de aquí, el 30, 31 y 32, las hacéis con coletilla o lo hacéis como si fueran logaritmos neperianos, que son las que nos preocupan, y hacemos un poquito hasta el 46, ¿vale? Pensáis esas del 46. Esta última es un poco más rara, la 46, pero las pensáis, ¿de acuerdo? Yo creo que no son muchas, las vais a hacer en poco más de 20 minutos. Habéis terminado. ¿De acuerdo? Bueno, pues cortamos entonces un poquito esto. Yo hago lo de todos los días. Luego, cuando pueda, os subo a YouTube en la clase y os la vuelvo a mandar, ¿vale? La voy a hacer pública para que la pueda ver el que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pues corto la grabación.